En este vídeo vamos a ver algunas de las herramientas que tenemos para hacer la primera parte de nuestro proyecto final, que es el guión. Naturalmente que podéis hacerlo con Google Docs, pero tenéis que tener en cuenta también que las formas son importantes y que nunca está de más aprender una herramienta nueva, sobre todo si es una tan fácil como las que vamos a ver. Tengo por aquí... Sí, vamos a ver, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con la estructura del proyecto, porque de eso no hemos hablado. Vamos a hacer, este proyecto final va a ser un proyecto bastante, ya de un tamaño considerable, y es importante que todo, lo tengáis todo muy bien organizado. Entonces, yo os recomiendo que os hagáis una estructura de carpetas en la que tengáis primero el guión o las referencias, eso da igual. Después, una carpeta para todo lo que es corresponda al storyboard. A continuación, una carpeta para vuestros archivos de Blender. Después, la carpeta de Substance. Y una carpeta para el proyecto de Unreal. Si van surgiendo necesidades a lo largo del proyecto, se pueden ir añadiendo carpetas a esta estructura. Para hacer el guión tenemos diferentes herramientas. Os voy a mostrar algunas que son de pago y otras que son gratuitas. Pero voy a empezar por un clásico que es Final Draft. Es este software que vais a ver. Aquí lo tenéis. Final Draft es el estándar. En cine es un estándar para escribir guiones. Veis que un guión es una cosa que tiene una estructura muy concreta. Y bueno, vamos a ver primero el guión. Lo que he hecho ha sido escribir las escenas que faltaban y he añadido algunas cosas a lo que teníamos. He añadido los planos exteriores en los que estábamos en la jungla y aquí podéis ver, por ejemplo, exterior jungla día. Vemos a nuestro héroe caminando por la jungla como una silueta. A continuación pasamos a los planos en los que pasa por delante del Chachapoyan Demon, que es una asset que hay que modelar. Después llega al claro, donde está ese pequeño waterfall y que está ya casi a la entrada del templo. Lo que he hecho ha sido llegar hasta la entrada del templo. Aquí tenemos la entrada del templo y ahí nuestro héroe se va a parar un momento para sacar el artifact de la bolsa y ya va a entrar con el artifact en la mano al templo. Tenemos entrada al templo de día, pero todavía estamos en el exterior, en la jungla. Y después ya entramos. Primero vamos al pasadizo, que nos lleva a la sala, donde nos cruzamos con ese skeleton, que está ahí tumbado en el suelo como diciendo, ah, no sabes lo que te espera. Después llegamos a la sala, donde nuestro héroe ya deposita el artifact en el altar. Se cae, lo recoge, lo vuelve a depositar, empieza a elevarse el altar, un sistema muy complicado de poleas que no vamos a explicar ahora. Hay un temblor de tierra, el artifact se vuelve a caer, nuestro héroe pierde el equilibrio, el artifact se mete en la bolsa sin que se dé cuenta, se vuelve, no ve nada raro, piensa que ha cumplido con su misión, pero sale del templo sin saber lo que se va a encontrar fuera debido a el error que ha cometido. Puede que nos estemos enfrentando al fin del mundo. Ok, ese sería el guión. Esto, como os digo, es Final Draft. La forma de trabajar es, tenemos que tener claro qué es lo que la parte o sea, el formato, y eso lo tenemos aquí arriba. Veis que tenemos general, sin heading, action, character. Cuando queremos escribir
Action, esto por ejemplo, esta parte es Action. Bueno, esto creo que lo vamos a ver más claro. Sí, vamos a ver otro software. Este está muy bien, como hemos dicho, pero este software es de pago. Por lo tanto, vamos a pasarlo aquí y lo voy a cerrar. Vaya, he cerrado algo que no quería cerrar. Aquí está otra vez. Vale. Vamos a ver ahora uno muy parecido, que es este. Se llama Trelby. Este es totalmente gratuito. Es como Final Draft, con la diferencia de que es free software. Entonces lo puedes utilizar sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de restricción. Tengo el mismo guión en Trelby, en este Trelby, y lo podéis ver aquí. ¿De acuerdo? Es exactamente el mismo guión. Aquí tenemos el fade out. Son 3 páginas. Y aquí tenéis las mismas herramientas. Tenéis algunos reports y estadísticas del guión. Pero bueno, eso tampoco nos interesa demasiado. Esta, como os digo, es totalmente gratuita. Luego tenemos este otro que es interesante porque nos permite hacer tags. Este se llama, ¿cómo se llama? Writer Duet. Y aquí podéis ver los diferentes formatos que se le da a un guión. Aquí los tenéis todos aquí arriba. Vamos a hacerlo por aquí abajo. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una escena, utilizaríamos este botón o este, sin, y aquí tenemos que poner exterior. Como ya tengo algunos escritos, los reconoce. Si queremos repetir alguno, haríamos clic en exterior. Vamos a hacer uno nuevo. Por ejemplo, vamos a ir a la playa. Beach. Day. Hay que decirle si es día, si es noche, y veis que aquí os ayuda ya. Vamos a poner, por ejemplo, noche. Y a continuación empezaríamos a escribir y lo que escribimos es action. Veis que ya está seleccionado de aquí arriba, action, pero supongamos que lo que queremos es empezar con un personaje. O sea, un personaje empieza a hablar. Entonces haríamos clic en character y veis que se centra y podríamos poner aquí, por ejemplo, Nathan. Este es nuestro personaje. A continuación iría diálogo. Veis que ya está activado. Como hemos escrito el personaje, al hacer clic en enter pasamos a diálogo. Oh my god. Oh my god. Just a moment ago. I was in the jungle. What the hell? Is going on? Ok, eso sería diálogo. Continuamos. Ahora podemos hacer otra vez action o podemos hacer... ¿Qué más tenemos por aquí? Una transición. Aquí tenemos transiciones. Transiciones sería esto, fade out. Vamos a hacer una transición y veis que el cursor se pone aquí y tenéis cut to, fade in, fade to, fade out, dissolve, back to, match, cut, jump cut, todos los tipos de transiciones que tendríamos en una película. Como veis, este es bastante interesante porque os ayuda mucho, sobre todo cuando no conocéis estos términos. Es bastante útil a la hora de escribir un guión y como os digo, es de mucha ayuda. Este no es gratuito, si no recuerdo mal, pero lo podéis utilizar con algunas restricciones, sobre todo a la hora de elaborar
a la hora de elaborar reports. También tenéis aquí tarjeta cards. Cada localización está en una de estas cards. Tenéis comentarios, podéis hacer comments al guión, tenéis análisis, veis, esto todo es para la versión de pago, pero bueno, realmente nosotros no lo vamos a utilizar, es decir que para esta ocasión con este tendríais de sobra. Luego tenéis algunas herramientas que veis que también hay algunas que son de pago. Y una interesante es este tagger. Este tagger os permite crear tags para hacer el breakdown de nuestro guión. Los tags en este caso son muy interesantes y veis que he utilizado ya, los he utilizado ya. Veis que aquí tengo hero, lo tengo seleccionado. Vamos a seleccionar tree y aquí podéis decirle qué tipo de tag queréis ponerle. Podéis añadir las que necesitéis. Aquí podríamos poner asset, por ejemplo, y tendríamos un nuevo tag de un color amarillo. ¿Ok? Lo que he hecho ha sido crear voy a eliminar este. He creado un código de colores en el que el personaje es azul, todo lo que sea set dressing, es decir, todo lo que corresponda al set y que haya que modelar, está en color verde, y los props están de color naranja. Esos son los tags que he hecho para este pequeño guión, para hacer el breakdown. El breakdown es una parte muy importante que vamos a ver ahora enseguida. Pero antes de ver el breakdown, vamos a ver la última herramienta que se llama Studio Binder. Studio Binder. Vamos al proyecto. He creado también un proyecto. Esto ya no es solamente para hacer guión. Esto es una herramienta... El problema es que es de pago, pero es una herramienta muy potente para hacer un proyecto. Para hacer un proyecto completo. Naturalmente, como veis aquí, tenéis todas las fases. Empezamos por la escritura del guión, por screenplay. Podéis importar un guión que ya tengáis o podéis escribir vuestro propio guión. Tiene herramientas de escritura para hacer el guión. Aquí tengo el mismo guión en esta otra herramienta. Podéis escribirlo, podéis importarlo. Si lo habéis hecho en otra herramienta lo podéis importar. Y después, una vez que está escrito, empezamos con el management del proyecto. Podéis crear un calendario de eventos en el que tengáis las fechas de lo que tiene que ocurrir y cuándo tiene que ocurrir. Y también tenéis un workflow. Esto veis que son columnas con posits. Esto ya lo vimos. Es nuestro Kanban board. Y ya veis que tenemos tenemos las mismas columnas, pero muy parecidas. Tenemos la columna de lo que no tenemos todavía empezado, on hold, o lo que está parado, in progress. Añade esta columna que podréis añadir a vuestro Kanban board si lo queréis en Notion, y lo que está terminado. Esta es needs review, es decir, está terminado, pero alguien lo tiene que revisar para dar el OK. Y una vez que ese alguien da el OK, lo pasaríamos a completed. También tenemos el breakdown de un guión. Tenemos aquí las localizaciones. Estos son los reports y aquí tenemos diferentes datos, diferentes informaciones y los elementos que en este caso he hecho también el pequeño ejercicio de crear los tags y veis que aquí tenemos a nuestro personaje, tenemos el artifact, tenemos shoulder bag y aquí podríamos añadir diferentes informaciones para ese shoulder bag. Podríamos añadir imágenes como teníamos en Notion.
¿De acuerdo? Los elementos serían los props, el set dressing. Aquí podemos ver todo el set dressing, altar, intricate carvings, torches, ground, roots, stone demon. Veis que está muy completo. Tenemos esos tags y podemos añadir notas y podemos añadir precios. Veis que es para proyectos importantes. Luego pasamos a la parte de Visualize, donde tenemos mood boards, tenemos el story y tenemos un listado de shots. Después pasaremos a la parte de planificación. Ahora tenemos otra vez los tasks, el calendario. Aquí tenemos nuestro rodaje, call sheets para el rodaje, localizaciones para un rodaje donde haya que ir a sitios a rodar, y lo demás son settings. Esto os lo quería mostrar porque está bastante bien, es muy interesante, aunque es de pago. Si algún día hacéis un proyecto y necesitáis una aplicación para tenerlo todo organizado, para tener un equipo de personas organizadas, esta es una muy buena opción. Y lo que vamos a hacer ahora es, todo esto que hemos visto, lo vamos a pasar a Notion. ¿Ok? Vamos a hacer dentro de Notion el screenplay o script. También podéis copiarlo de esta herramienta que hemos visto, de Writer Duet. Podréis hacerlo aquí, que ya veis que ya hemos visto que es bastante, que nos ayuda a trabajar. Lo copiáis y lo pasáis a Notion. Lo tendríamos aquí, y en Notion lo que hacemos es crear nuestro código de colores para cada una de las partes del breakdown. Lo que hacemos es seleccionar la palabra, la podemos poner en negrita y le podemos dar un color. Podéis darle un color o la podéis subrayar. Es que aquí aparece subrayada, o le ponemos un color, lo que queráis. Eso ya os lo tenéis que organizar. Yo lo que he hecho ha sido organizarlo en estos colores: azul para el personaje, naranja para los props y verde para el set dressing. Luego tengo aquí este waterfall que lo he puesto de color rosa, porque esos son efectos que tenemos que pensar cómo vamos a solucionar. Es el mismo guión, como podéis ver, y después de hacer esto, o al mismo tiempo, mejor dicho, vamos haciendo el breakdown. Para hacerlo en Notion lo que he hecho ha sido una tabla, una simple tabla en la que tenemos localizaciones, props, set dressing y VFX. Cada uno de estas categorías tiene su propio, la he puesto ya con su propio color y con su propio código de color. Y debajo los elementos de esa categoría. Vamos leyendo el guión. Localizaciones, Jungle. Vale, pues Jungle. Chachapoy and Demon, pues Jungle Demon. Waterfall Clearing, aquí lo tenemos, Waterfall Clearing. Temple Corridor, Temple Corridor. Y por último, Inner Chamber, Inner Chamber. Aquí está. Después, props, tenemos Shoulder Bag. Aquí, cada vez que se repite Shoulder Bag, lo podemos ver en el guión de color naranja. Y Artifact. Aquí lo podéis ver, nuestro Artifact o MacGuffin. Porque no deja de ser un MacGuffin. Pero bueno, en el guión lo he llamado Artifact porque sería un poco extraño llamarlo MacGuffin en el guión. Y después los elementos de set dressing. Tenemos que modelar nuestro Stone Demon, estos Death Stamps, la montaña que vemos de fondo. Tenemos que crear los environments, también están aquí, es decir, tenemos que crear la jungla y ese environment para la jungla. Esto incluye un montón de elementos, pero lo podemos resumir en esta jungla. Eso ya
os tenéis que organizar también vosotros cómo veis, cómo creéis que lo vais a poder ir resolviendo y si hay que cambiar esta categoría y si hay que pasar jungle a set dressing, pues lo pasamos y no hay ningún problema. O aquí ponemos death stamps o trees. Podemos añadir trees y sabiendo que estos trees los vamos a conseguir en Marketplace, en Epic Marketplace. De set dressing, como os digo, tenemos la entrada del templo, que es una entrada de roca, hay que modelarla. Estas vines, que ahora veremos cómo las resolveremos. Hay que modelar las paredes del templo, esos carvings que hay en las paredes del templo, el esqueleto, el altar. Y hay que resolver también este waterfall. Esto es lo que llamamos breakdown. Es decir, descomponer el guión en las diferentes partes. En este caso, es un breakdown de assets para 3D. Ok, voy a cerrar aquí. Recordad que aquí tenemos nuestras referencias en el documento. Después tenemos el story, que ya hemos visto y que vimos un poco cómo trabajarlo en Storyboarder. Veis la jungla, el demon, el dead stamps, la montaña, esto es el waterfall clearing, temple entrance, la entrada al templo. Aquí debería pararse el personaje, sacar el artifact y entrar ya a esta otra parte con el artifact en la mano. Pasamos el esqueleto, llegamos a la sala donde tenemos el altar, lo coloca, hay un pequeño movimiento, se cae, lo coge a tiempo, lo vuelve a poner, esto se empieza a mover hacia arriba, nuestro personaje decide que ya ha cumplido con su misión, otro temblor de tierra, más potente, pierde el equilibrio y el artifact se cuela en su bolsa. Se vuelve para mirar, ya no puede verlo porque esto ha subido mucho y sigue subiendo, tendría que haber puesto aquí una flechita y abandona el lugar. Storyboard, aquí tengo resources, es decir, de dónde puedo sacar lo que no, o sea, podemos modelar o podemos buscar los modelos en Marketplace. Aquí tengo una serie de recursos. Aquí podéis ver, por ejemplo, los death stamps. Los vamos a sacar de aquí. Más stamps, trees y vegetación. Megascan tropical, es que aquí tenemos un montón de vegetación. Megascan grass, perdón. Dentro de Quixel Megascan tenemos suelos. Esto no sé si lo utilizaremos, pero lo tenemos también por si acaso. Más dead stamps, más suelos con raíces, con hierba, más hierba gras, otros tipos de suelo, decals para el suelo, con pequeñas ramitas y debris. Estos carvings que podríamos utilizarlos en alguna parte, si no podemos utilizar estos y podemos modelar otros, más grass. Aquí tenemos vines para colgar, escaleras si quisiéramos poner. Okay, estos son resources que voy buscando y para tenerlo todo en este recogido y no olvidarme de nada, lo recojo en este documento. Aquí tendremos la animatic cuando llegue el momento y aquí está el Kanban board con este breakdown. A partir de este breakdown creamos la primera columna de Not Started, lo escribimos todo y a medida que empezamos a trabajar lo pasamos a la segunda columna, Blockout, Stone Demon, que aquí podéis ver está ya esculpido. Es decir, este modelo era la complicación o la pequeña complicación que tenía es que al estar tallado en roca en el mundo real, todo es una pieza, es decir, no puedo dejarlo así como lo veis aquí, cada parte que veis es un objeto, esto es un objeto, esto es otro objeto, esto es otro objeto, esto es otro objeto, todo esto son objetos separados y
no conectan. Es decir, cuando llegan aquí, ¡pac! Lo único que hacen es ponerse uno dentro de otro y realmente no conectan. También es porque un poco por diversión. Un poco por diversión y por hacerlo porque me apetecía hacer este modelo. Entonces, después de hacer el blocking con los objetos, hacemos el remesh, como ya sabéis. A partir de ese remesh empezamos a hacer retopología, y la retopología tiene que ser una buena retopología, no, sin non-quads, sin polos de 6, es decir, manteniendo los polos a 3 o 5, y hay que hacerlo todo de una pieza continua. No podemos tener partes que no sea una superficie continua. Okay, aquí podéis ver la retopología, y después de la retopología pasamos a hacer un poquito de escultura para romper algunos trozos. Lleva en la jungla mucho tiempo y nadie se preocupa de cuidarlo. Entonces tiene varios defectos y había que esculpirlos. Después, el siguiente paso será llevarlo a Substance, y una vez que esté el material hecho en Substance, pasaremos a esta columna. En esta columna veis que tengo vines, estas no las he modelado, son las vines de Megascans, pero lo tengo ya en la columna de Done porque ya está incluso descargado. En Foliage también tengo lo mismo. Este skeleton también lo voy a sacar de algún sitio de Marketplace. Los Dead Stamps, Marketplace. Nuestro hero ya está modelado, texturizado, con huesos, pesado. Todo eso ya está hecho, por lo tanto nuestro hero está en la columna Done. El altar. Y bueno, esto ya lo habíamos visto, creo, si no recuerdo mal. Un rápido resumen. Herramientas de guión para escribir un guión y para darle el formato. Las formas son importantes, y si escribís un guión con el formato correcto y se lo tenéis que entregar a alguien, esa persona, cuando lo vea, dirá, vale, esta persona, estoy tratando con un profesional. Al menos eso es la impresión que me da desde el momento en el que me entrega un guión escrito con formato de guión. Es importante, las formas son importantes, y aprender esas herramientas no os va a costar nada. Ya veis que son herramientas muy sencillas, y si empezáis a trabajar con esta que hemos visto, con Writer Duet, vais a tener muchas ayudas para, para empezar a escribir vuestro primer guión, si es que nunca lo habéis hecho. Una vez que tenemos el guión, importante el breakdown. Hacemos el breakdown del guión. En este caso veis que es muy sencillito. Solamente queremos sacar de ese breakdown los assets con los que tenemos que trabajar, y con esos assets hacemos un Kanban board para ir trabajando y ver qué es lo que nos falta, dónde estamos y qué es lo que tenemos hecho. Vale, pues eso es todo por ahí. Nos vemos en el siguiente.